¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy, continuando con nuestro curso de Cálculo 1, vamos a desarrollar dos ejercicios. El primero tiene que ver con un planteamiento en donde vamos a graficar una función. Y el segundo, vamos a desarrollar un problema de optimización. Es importante que te des cuenta del potencial que tienen las matemáticas. Las matemáticas que hemos estado desarrollando son en su mayor parte teóricas. Eso es cierto. Hemos dado poco de práctica, ¿sí? Yo sé que a lo mejor alguno de ustedes estaba esperando que diéramos más ejemplos, pero pues este es un curso para una facultad, entonces omitimos esa parte por el tiempo que transcurre entre el inicio y el fin de un curso. Entonces, para nosotros el curso está llegando a su fin, ¿sí? Pero esto no quiere decir que no continuemos. Posteriormente continuaremos con otros tipos de materiales que podrán serte de utilidad y el objetivo, por supuesto, es desarrollar más. Sin más, continuamos y empezamos. Vamos a iniciar con el primero de los ejemplos y es importante que pongas atención. Vamos a ir paso a paso y esto puede extender un poquito el video. Pero la idea es que se entienda y que entiendas a conciencia cada uno de los pasos. Lo que vamos a visualizar es la gráfica de f de x igual a x quinta menos 3 veces x, perdón, 5 veces x cúbica. Si te das cuenta, una de las cuestiones que nos llevan a graficar este tipo de funciones, ya implicando lo que son las derivadas, pues se justifica desde la perspectiva en donde, pues a ojo no puedes decirme realmente qué es esto, ¿sí? Pero puedes intuir hacia dónde va esto. Tenemos una función que en primer lugar es continua, porque ¿en dónde se indefine la función? ¿En qué parte del dominio de la función esto no está definido? Lógicamente estamos pensando en una función que es continua en todos los reales, ¿sí? Como es continua en todos los reales, está totalmente definida, es continua en toda la recta real. Ahora, a partir de aquí, ¿qué más me puedes decir? ¿Dónde están los puntos importantes? Porque, pues, para visualizar una gráfica, pues lógicamente necesitamos saber cómo se mueve la gráfica, ¿sí? Pero si nos dan la pura función, entonces, ¿en dónde estamos parados? De lo que se trata aquí es ya de aplicar todo lo que hemos estado trabajando, ¿sí? Desde el principio que empezamos a vislumbrar todo lo de lógica y ya hemos llegado hasta este punto, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una gran cantidad, toda una artillería de herramientas que podemos desglosar aquí y que de alguna manera se sintetizan en dos cuestiones, ¿sí? Y que nos sirven bastante. Ya hemos estado discutiendo concavidades, ya hemos estado discutiendo puntos de inflexión, funciones crecientes, funciones decrecientes, puntos máximos, puntos mínimos, puntos críticos, en fin. Tenemos una gama de conceptos que ahora ya los podemos utilizar para hacer la gráfica de esto, que parece tan complejo, ¿sí? Y que en suma pues es sencillo ya teniendo estas herramientas, por supuesto. Lo primero que tenemos que ver es cuál de los dos criterios vamos a usar. Entonces, vamos a ver, pues lógicamente, si esto es derivable,
Si es derivable, pues tenemos que ver hasta qué derivada podemos avanzar. Lógicamente, si tenemos x quinta y tenemos x cúbica, tenemos al menos hasta una quinta derivada. Entonces no hay ningún problema por pensar en que se me va a definir una primera o una segunda derivada, pero sí hay que tener cuidado, porque a veces cuando estamos derivando, puede ser que las derivadas en esencia sí se puedan indeterminar en algún contexto donde las derivadas transformen la función. Lógicamente se transforman las funciones que estamos trabajando, ¿sí? Y aquí te podrás dar cuenta que realmente una derivada, en este caso la primera derivada de f de x, que sería 5x cuarta menos 15x cúbica, ¿sí? Perdón, x cuadrada, pasa de una función de grado 5 a una función de grado 4, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la recta? La famosa recta que yo te decía todo el tiempo. No hay tal, ¿sí? Porque hemos definido las derivadas en términos de una recta, ¿sí? La primera derivada, la segunda derivada, todo en función de una recta, ¿sí? Pero si te das cuenta, aquí no tengo una recta. Hemos derivado ya una vez, pero esto no me representa una recta, me representa una función de grado 4. Entonces, eso ya lo había yo mencionado en un video anterior, ¿sí? Se usa la recta para hacer más fácil la conceptualización de lo que se va a usar, ¿sí? Pero a partir de aquí te tienes que dar cuenta que no todas las derivadas que vayas a hacer te van a dar la pendiente de una recta, ¿sí? Porque pues aquí no tengo la pendiente de una recta, pero la vamos a usar para vislumbrar lo que sigue, ¿sí? Ahora, la segunda derivada, ¿qué nos dice? Nos dice, haciendo la derivada con respecto de esta, va a ser 20x cúbica menos 30x. Lo primero lo podemos factorizar. Podemos factorizar un 5 y una x cuadrada. Entonces, al factorizar un 5 y una x cuadrada, me va a quedar x cuadrada menos 3. Por el otro lado podemos factorizar un 10 aquí y un 10 acá. Entonces aquí me queda 2 y una x también. Entonces sería 10x por x cuadrada menos 3. Perdón. Y sería 2 aquí, ¿sí? 2 porque, pues si factorizo el 10, no me queda la x sola, sino me queda 2x cuadrada, ¿sí? Ahora sí. ¿Qué criterio tenemos que empezar a usar? ¿El criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada? ¿Cuál de los dos te gusta? ¿Por dónde empiezas? Pues lo que tenemos que hacer es, primero, localizar los puntos importantes. ¿Cuáles son los puntos importantes? Exacto, los puntos críticos. ¿Cómo sacamos los puntos críticos? Un punto crítico es donde f' de x se hace 0. ¿Sí? Ahora, viéndolo desde aquí, pues lógicamente ya tengo mi primer derivada. ¿En qué puntos se hace 0? Pues lo que tengo que hacer es evaluar entonces 0 igual a 5x cuadrada por x cuadrada menos 3. ¿Sí? Y esto a razón de despejar, entonces me queda x igual a más menos la raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Y podemos observar otra cosa también.
Esto es factorizando, lógicamente, este y esto de aquí. Pero me falta algo. Tengo que observar también que en esta parte, ¿sí? Si x es igual a 0, esto también se hace 0. Entonces también otro factor es que x sea igual a 0. Entonces, bajo esta condición yo ya tengo 3 puntos muy importantes, que son exactamente puntos críticos. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Evaluar con el criterio de la primera derivada o evaluar con el criterio de la segunda derivada? ¿Cuál es más útil en este caso? Los dos son ambos son de utilidad en este caso, ¿sí? Lo que tenemos que observar, y los voy a poner estos puntos por acá, tengo x igual a más menos raíz de 3, 0, ¿sí? Teniendo ya nuestros puntos críticos, algo que podemos usar en primera instancia es el criterio de la segunda derivada. Usando el criterio de la segunda derivada, ya teniendo estos puntos, dado que no sé si alguno de estos puntos me dice que es un máximo o que es un mínimo, ¿sí? Tengo que darme cuenta entonces que tengo. Si tengo un máximo o un mínimo. En ese sentido, pues usaríamos el criterio de la segunda derivada. Aplicaríamos en el primer caso para f de menos raíz de 3, ¿sí? Y esto lógicamente nos llevaría a sustituir 5 por raíz cuadrada de 3, de menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado, ¿sí? No, perdón, que sería la segunda derivada. Estamos aplicando para la segunda derivada. Entonces, si estamos aplicando para la segunda derivada, sería 10 veces la raíz de x, en este caso raíz cúbica, raíz cuadrada de 3, por 2 veces, y este es negativo, dado que estamos aplicando menos la raíz cuadrada, sería menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, menos 3. ¿Y esto qué nos da? En primer lugar, esto nos da negativo, ¿sí? 10 por raíz de 3. Ahora, esto sería 2 por 3, me da 6, menos 3, me da 3. Por 10 me da 30 raíz de 3. Si yo calculo ahora para el siguiente término f de raíz cuadrada de 3, esto me va a quedar haciendo los mismos cálculos, 30 raíz de 3, ¿sí? Y si calculamos la fb' en 0, esto lógicamente nos va a dar 0 por esto. Entonces, aquí tenemos usando el criterio de la segunda derivada, 3 factores que están constituidos dentro del criterio de la segunda derivada. En el primer caso, vemos que fb', en este caso evaluado en C, ¿sí? Como es menor a 0, por lo tanto tenemos un máximo. En el otro caso, este sería C1, ¿sí? fb' en C2 sería mayor a 0, ¿sí? Porque tenemos un valor positivo, entonces tenemos un mínimo. Recuerda lo que dice el criterio de la segunda derivada. Si tienes una función f y esta es derivable y f en C es igual a 0, entonces tienes un valor crítico.
Y por otro lado, f evaluada en c existe. f b'. Por otro lado, f en c, si es menor a 0, ¿sí? Tienes un mínimo, un máximo, perdón. Y si f evaluada, fb' evaluada en c es mayor a 0, tienes un mínimo. ¿Sí? Entonces, bajo este criterio, ya puedo decidir estos dos, pero ¿qué tengo aquí? No lo sé. ¿Sí? Y no tiene que darte vergüenza decir no lo sé, o sea, simplemente no lo sé. No lo sé, el criterio de la segunda derivada no me da para más. ¿Sí? No me da para más porque si esto está ocurriendo, algo está pasando ahí. ¿Puede ser que la función se indefina? No. Lo más seguro es que tengamos un punto de inflexión ahí. Pero ¿cómo es ese punto de inflexión? Tampoco lo sé. Lo puedo intuir, ¿sí? Porque si tengo un máximo y tengo un mínimo, en este caso, es lo que me está diciendo, entonces, ahora puedo ver lo siguiente. Cuando tengo en la segunda derivada, ¿sí? En la segunda derivada tengo valores en menos raíz cúbica de 3, f me da, en este punto tengo un máximo. En la segunda derivada en raíz de 3 tengo un mínimo. Y fb' en 0, no sé. ¿Sí? Pero, dado que sabemos que esta función es continua, ¿sí? Y tenemos un máximo y un mínimo, entonces, pues podemos empezar a esbozar algo. Es que en la gráfica, nuestro máximo, lógicamente ya tenemos raíz de 3 y más menos raíz de 3, podemos evaluarlo aquí y obtener f de x en ambos casos. Entonces vamos a obtener puntos donde tenemos menos raíz de 3 y vamos a tener un punto aquí en raíz de 3. ¿Sí? A partir de aquí ya podemos decidir otra cosa, porque pues tenemos una simetría. Podemos a partir de esto observar que tenemos una especie como de simetría. Podemos intuir, no lo sabemos a ciencias ciertas, pero podemos intuir que tenemos una simetría por ahí. ¿Sí? Porque tenemos menos raíz de 3 a 0 y tenemos un máximo. Y de 0 a raíz de 3 tenemos un mínimo. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar? Pues podría pasar algo así. Pero lógicamente esto es muy básico. ¿Sí? Ya con esto yo puedo decir, esta es mi gráfica. Pues si la quiero dejar así, sí, ya terminé. Pero si quiero precisar más mi gráfica, ¿sí? Necesito ahora hacer más. ¿Qué es lo que harías tú? Por supuesto, usar el criterio de la primera derivada. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que ver si tengo nada más este punto de inflexión, ¿sí? O si tengo más. Porque en esencia, cada vez que tenemos un cambio, aquí pareciera que tenemos un solo cambio, puede que existan más cambios. Entonces necesitamos cerciorarnos de que no haya más puntos de inflexión. Bien, hemos sintetizado a grandes rasgos lo que es en una tablita, ¿sí? Lo que hemos encontrado hasta ahorita. Tenemos nuestros puntos de acumulación, que es menos raíz de 3, 0 y raíz de 3. La derivada, la segunda derivada en los puntos críticos, ¿sí? Me da menos 30 raíz de 3, 0 y 30 raíz de 3. El signo de la segunda derivada en el punto crítico es negativo para menos raíz de 3
este no tiene signo, porque lógicamente el 0 no tiene signo, y es positiva en el caso de raíz de 3. Y podemos obtener ya una conclusión donde el máximo local, ¿sí?, se encuentra en raíz de 3, 6 raíz de 3, ¿sí? Y este sería el máximo local, el menos raíz de 3, 6 raíz de 3. Y por abajo tenemos, o sea, el mínimo local, lo vamos a ubicar en raíz de 3, menos 6 raíz de 3. Entonces ya con esto ya podemos ubicar nuestros puntos y ya tenemos la perspectiva a grandes rasgos. Pero en el 0 es ahí donde no tenemos la decisión de qué está pasando. Entonces, ¿qué observamos ahí? Pues lógicamente tenemos que ver que dentro de la segunda derivada, si f en 0 me da 0, lo que tengo que ubicar ahora, usando el criterio de la primera derivada, es ver qué pasa ahí, ya sea que suba o que, ya sea que baje, perdón, o que suba. Vamos a ver, porque nos tenemos que ubicar en el rango entre el intervalo menos raíz de 3, 0, raíz de 3. Entonces vamos a tomar valores entre menos raíz de 3 y 0, y entre 0 y raíz de 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para aplicar el criterio de la primera derivada en este intervalo en función de f' de 0 igual a 0? Pues lo que tenemos que concluir es si tenemos una caída o una subida. En ese caso, tenemos que tomar un valor, por ejemplo, f' evaluado en 1, ¿sí?, que nos daría, recuerda que f' de x, ¿quién era? Era 5 veces x cuarta menos 15x cuadrada. Para 1, la derivada, ¿cómo sería? Me da 1 y 1. 5 menos 15 me da menos 10. Entonces tiene signo negativo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que la derivada tiene una pendiente de menos 10, o sea, una inclinación de menos 10, algo tal vez más inclinado, algo así, pero es negativa, ¿sí? Y este sería en el caso de menos 1, perdón. En el caso de menos 1, me da menos 10, ¿sí? Aprovechando también que me da positivos en ambos casos. Entonces, ¿qué va a pasar? F' de 1 también me va a dar negativo, ¿sí? Porque me da negativo porque en este caso es negativo y negativo, pero dentro de un cuadrado y de una cuarta, pues es positiva y es positivo. Aquí es lo mismo. En ese caso, pues, cualquier valor que tome entre estos dos términos, entre estos dos y estos dos, pues voy a obtener lo mismo, ¿sí? Aquí solo tomamos un solo valor, que es menos 1 y 1. Pero cualquier valor que te tomes entre menos raíz de 3 y 0, date cuenta, si es negativo, te va a dar positivo en ambos casos, ¿sí? Y te va a quedar menos algo, ¿sí? Eso nada más entre menos raíz de 3 y 0, y también para 0 y raíz de 3. En ese contexto, pues me da puras pendientes negativas. Eso lo que quiere decir es que desde el máximo, es decir, desde el punto donde tenemos desde mi punto máximo a mi punto mínimo, tenemos un cambio de concavidad.
al menos 1, pero podemos tener más. Y eso es lo que tenemos que averiguar. De momento, ya vimos que tenemos pendientes negativas, ¿sí? Las tenemos, podríamos presumir que las tenemos por acá o por acá, ¿sí? Pero para ser un poco más precisos en la forma de la gráfica, vamos a averiguar si tenemos más puntos de inflexión. ¿Y eso cómo lo vamos a ver? Pues usando la segunda derivada, ¿sí? Y viendo qué pasa en f' de x igual a 0. ¿Sí? Recordando quién era f de x' en x, pues teníamos 20x cúbica menos 30x, ¿sí? ¿Y quién era esto? Pues era 10 veces x por 2x cuadrada menos 3. Viéndolo viéndolo aquí, entonces voy a aplicar 10x por 2x cuadrada menos 3 igual a 0. ¿Quién sería en este caso? Entonces tenemos 2x cuadrada menos 3 igual a 0. Esto nos quedaría como x igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Esto lo podemos interpretar como la raíz cuadrada de 3 por 2 entre la raíz cuadrada de 2 por 2. Estamos multiplicando un 1 y distribuyendo la raíz en el cociente. Esto lo que me va a llevar es que tengo la raíz de 6 sobre 2. Pero como x es para más menos, ¿sí? Entonces me va a quedar x más menos la raíz cuadrada de 6 sobre 2. Entonces, aquí podemos ver que tenemos 2 puntos más de inflexión, ¿sí? Porque ya vimos qué pasa, no tenemos un cambio de concavidad, tenemos 3, ¿sí? Tenemos 3 cambios de concavidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Vamos a poner ahora nuestros puntos, ¿sí? Que hemos sacado desde aquí. Estamos partiendo de que f'P' de x igual a 0 implicó 2 puntos, ¿sí? ¿Cuáles? X igual a más menos raíz de 6 sobre 2. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Lo que está ocurriendo ahí es que tenemos 2 puntos de inflexión también. Entonces, pues lógicamente tenemos que ubicarlos dentro de la gráfica y tenemos que ver qué pasa en esos cambios de concavidad, ¿sí? Y para eso vamos a desarrollar una tablita más. Hemos puesto ya una tablita donde hemos desglosado los intervalos que van de menos infinito a menos raíz de 6 entre 2. También menos raíz de 6 entre 2, 0, 0, raíz de 6 en 2, raíz de 6 entre 2, infinito. ¿Sí? Y los valores que vamos a evaluar son menos 2, menos 1, 1 y 2. ¿En dónde los vamos a evaluar? Los vamos a evaluar en la segunda derivada, ¿sí? Porque queremos ver cuáles son las concavidades que tenemos. Entonces, recordemos solamente algo. Si tenemos f' de x menor a 0, ¿eso qué implica? Y si tenemos f' de x mayor a 0, ¿eso qué implica? Esta nos va a dar una concavidad hacia abajo, ¿sí? Y esta nos va a dar una concavidad hacia arriba, ¿sí? Porque en un caso pensamos en un máximo y en otro en un mínimo, pero recordemos que tenemos un punto de inflexión por ahí. Entonces, vamos a poner nuestros puntos, ¿sí? Vamos a ponerlos con estos colores. Tenemos
nuestro eje coordenado, tenemos nuestros puntos y tenemos, este sería el punto que está definido por menos raíz de 3, raíz de, que sería 6, raíz de 3. Este es el máximo local y el otro mínimo, que sería el mínimo local, sería dado en términos de menos raíz de 3, sería raíz de 3 menos 6 raíz de 3. ¿Sí? Eso es para nuestros puntos. Ahora, vamos a localizar nuestros puntos de inflexión, algo así. Lógicamente es evaluando estos puntos, ¿no? Ya que tenemos esto, para verla en la segunda derivada, ¿sí?, el valor de i, tenemos que recurrir, pues lógicamente, a lo que nos daba nuestra segunda derivada, f de x igual a 10 veces x por 2 veces x cuadrada menos 3. F' evaluada en menos 2, ¿sí?, ¿qué nos va a dar? Es menos 2, me va a dar negativo, ¿sí?, por 10 me da 20, 2 por menos 2, en este caso me da 4, porque es 2 por 4, 8, menos 3 me da 5, entonces me da 100, menos 100 en este caso. Y podemos pensar que si me da menos 100, en este caso me va a dar 100. Entonces, ¿cuál sería el signo de f? Sería negativo y aquí sería positivo. Ahora, evaluando en menos 1, f de' en menos 1, ¿qué nos da? Nos da igual, negativo, ¿sí?, por 10, y aquí, ¿qué tenemos? 2 por 1, pues me da 2, menos 3, me da menos 1, que me quedaría 10. Entonces, aquí me da 10, y aquí me daría menos 10. De este lado me queda positivo, y de este lado, negativo. ¿Cómo es la concavidad aquí? Es cóncava hacia abajo, ¿sí? Aquí es cóncava hacia arriba, hacia abajo y arriba. Entonces, de menos infinito a raíz de 6, a menos raíz de 6 entre 2, dado que tenemos un máximo, tenemos algo así. Y en este punto tenemos un cambio de concavidad. Algo así. ¿Sí? Y luego, eso es porque esto me daría una concavidad hacia arriba. O sea, esto es aplicando entre menos raíz de 6 a 0. Entonces, entre menos raíz de 6 a 0 tenemos un cambio de concavidad hacia arriba. ¿Sí? Es por eso que era importante ver los puntos de inflexión. Cuando das valores y dices, bueno, ya tengo mis puntos críticos, ya está. Tienes que darte cuenta si tienes algo más, si tienes puntos de inflexión, ¿sí? Tienes uno que te da en el momento en el que estás calculando estos valores, ¿sí?, a través de la primera derivada, igualando a 0, obtienes un punto de inflexión. Pero, en este caso, obtuvimos dos más. En esta ocasión, vemos que de aquí a acá es cóncava hacia arriba, ¿sí? No es una concavidad total, pero sí es media concavidad. Eso quiere decir que en este punto, a 0, voy a tener ahora una concavidad hacia abajo.
Dado que es negativa, entonces ya sabemos que todas las pendientes, ¿sí? Eso es otra de las informaciones que obtuvimos, todas las pendientes de raíz de 3 a, de menos raíz de 3 a raíz de 3, todas las pendientes me daban valores negativos, ¿sí? En ese sentido, acá me da esto. Y como por el otro lado, como es una concavidad hacia abajo, pues hace esto. Ahora, por el otro lado, de menos raíz de 6 a infinito, pues voy a tener una concavidad hacia arriba, partiendo de que esto ocurre. Entonces, la gráfica de mi función, más o menos, ¿sí? Esta sería algo así, ya viéndola. Algo así. ¿Sí? Si te das cuenta, tenemos 3 puntos críticos. Uno es un punto de inflexión, 2 son un máximo y un mínimo, y tenemos 2 puntos de inflexión más. Entonces, cuando calculamos los puntos críticos, no siempre vamos a obtener todos los puntos de inflexión. Entonces es importante que corrobores los puntos de inflexión. Este sería el primer ejemplo y volvemos con el segundo. El segundo problema que vamos a analizar en este momento es un problema de optimización. Los problemas de optimización son muy útiles para muchas aplicaciones, ¿sí? Se pueden hacer aplicaciones en diferentes áreas de la ingeniería, en diferentes áreas de las ciencias, y en particular vamos a usar algo no tan específico, pero sí algo que te puede dar una perspectiva de cómo puedes aplicar este tipo de problemas. Bien, lo que se nos pide es calcular el volumen máximo de un cilindro inscrito en un cono, donde el cono tiene una altura de 12 unidades y un radio de 4 unidades. Algo semejante es lo que nos están pidiendo. Nos dan un cono con ciertas medidas y nos piden un cilindro inscrito dentro de este cono. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahorita? Pues solamente lo único que podemos esbozar aquí es la altura del cono y el radio de la base del cono. En este caso, lo que vamos a observar son dos cosas. La primera es que nos están pidiendo un cilindro, y un cilindro tiene una altura, ¿sí?, determinada también, y lo vamos a enunciar como h. Por otro lado, nos piden un radio, no nos piden un radio, más bien nos dan un radio, y a este lo vamos a definir como R, o sea, todos los cilindros tienen un radio. Entonces, R sería el radio de nuestro cilindro. Por otro lado, en la solución, ¿sí?, el volumen de un cilindro ¿cómo se da? Entonces, el volumen de un cilindro es B, o sea, la fórmula se da por el volumen, que será R cuadrada por pi por h. Ahora, ¿qué es lo que notas aquí? Esta es una función al final, ¿sí? Pero una función ¿de qué tipo? Es una función con dos variables, r y h, donde tenemos r cuadrada, pi, o lo podemos ver también como pi por r cuadrada por h, ¿sí? Entonces, tenemos una función de dos variables y lógicamente tú dirás en este momento, bueno, ¿cómo podemos resolver una función de dos variables?
si todavía no hemos visto esto? Bueno, lo que vamos a hacer en este caso es transformar una de estas dos variables con respecto a la otra. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tomar una y la vamos a poner en relación con la otra. ¿Cómo haríamos eso? Vamos a fijarnos en lo siguiente. Esto lo podemos observar en tres dimensiones. Ahora, veámoslo en dos. Vamos a ponerlo con los mismos colores. Tenemos azul. Pero si lo vemos en una perspectiva de dos colores, perdón, de dos dimensiones, lo vamos a ver desde este punto. Vamos a ver un rectángulo y un triángulo. Un rectángulo, no un cuadrado, sino un rectángulo inscrito dentro de un triángulo. ¿Esto qué va a implicar? Pues lógicamente tenemos información, ¿no? Esa información está dada en donde tenemos la altura, que está definida por 12 unidades. En este caso, el ancho desde este punto a este punto, ¿sí?, está dado por 4 unidades. Y la distancia de este punto es el radio, y de este lado tenemos la altura. En este caso h, del cilindro. En este caso del cuadrado. Por otro lado, esto ¿qué sería? 4 menos r, ¿sí? Teniendo esta información, podemos hacer lo siguiente. Si te das cuenta, aquí tengo un triángulo, y este triángulo más pequeño lo puedo interpretar como un triángulo semejante con respecto al más grande. O sea, el triángulo más pequeño es semejante al más grande. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues usar relaciones de triángulos semejantes, donde tengo h entre 4 menos r igual ¿a qué? A 12 entre 4, ¿sí? ¿Y esto qué me da? Esto me da 3, ¿sí? Ahora, h es igual ¿a quién? A 3 veces 4 menos r. Y con esto ya puedo sustituir, usando h, sería r cuadrada, perdón, más bien, pi por r cuadrada, ¿sí?, multiplicada por 3 veces menos, perdón, 3 veces por 4 menos r. Entonces, hasta aquí lo único que hemos hecho es transformar nuestra función de dos variables en una función de una sola variable, ¿sí? Y la hemos puesto en relación con r. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a trabajar nuestra función y vamos a sacar nuestros puntos críticos, nuestro máximo, nuestro mínimo. Una vez que hemos mostrado que el volumen se puede poner en términos de una sola variable, ahora vamos a fijarnos en algo. El volumen, ¿sí?, tiene este factor donde r, cuando es 0, es igual a 0. Y en este caso, cuando tengo r igual a 4, el volumen también se hace 0. ¿Eso qué va a implicar? Esto lo que implica es que de alguna manera, entre 0 y 4, tenemos, o vamos a tener, el punto donde tenemos el máximo volumen. Ahora,
Teniendo esto en mente, ¿sí? Vamos a colocar, sacando el 3, vamos a tener 3 por pi, multiplicando r dentro, tenemos 4r cuadrada, ¿sí? Menos r cúbica. ¿Esto para qué lo hacemos? Lo hacemos entonces ahora para utilizar los criterios de la primera y de la segunda derivada. ¿Con qué objeto? Pues precisamente para saber dónde nos estamos moviendo, ¿sí? Ya vimos en qué valores el volumen se hace cero. Ahora veamos qué pasa cuando aplicamos la primera derivada, ¿sí? Tenemos b', esto sería equivalente a 3 veces pi, ¿sí? Por 8 veces r menos 3 veces r cuadrada. Si observamos nuevamente, en donde va a implicar que en 0, ¿sí? O sea, cuando r es igual a 0, vamos a tener un punto crítico, ¿sí? ¿Cuál sería el segundo punto crítico? En este caso, el segundo punto crítico lo tenemos que obtener a partir de aquí. Y esto quedaría como 3 veces pi por r, sacando una r, ¿sí? Por 8 menos 3 veces r. Entonces, si nos fijamos en este factor, tenemos que r, bueno, esto implicaría que r va a ser igual a 8 tercios. Entonces, nuestros puntos críticos son estos dos. ¿Qué es lo que necesitamos? Sabemos que si evaluamos esto en la segunda derivada, ¿sí? Por el criterio de la segunda derivada, no vamos a saber qué hay aquí. En ese caso, el que nos interesa sería este término, para, de alguna manera, saber si tenemos un valor positivo o un valor negativo. En este caso estamos buscando maximizar el volumen. En ese sentido, estaríamos buscando un valor máximo, pero hay que determinarlo. Entonces, calculando nuestra segunda derivada, tendríamos 3 veces pi, ¿sí? Por 8 menos 6 veces r. Y a partir de aquí tenemos que calcular con el criterio de la segunda derivada lo que ocurre. Entonces vamos a sustituir 8 tercios en esto que acabamos de obtener. Entonces es 3 veces pi por 8 menos 6 veces 8 tercios. ¿Qué obtenemos a partir de aquí? Vamos a obtener 3 veces pi por 8. Esto lo podemos dejar en términos de menos 16. ¿Sí? ¿Y cómo nos queda? 8 menos 16 me da 8. Por 3, 24, pero como tengo un negativo, aquí sería menos 24 pi. Si puedes observar esto por el criterio de la segunda derivada, esto es menor que 0, por lo tanto, recuerda que f mi', si me daba negativo, teníamos un máximo, y si era así, teníamos un mínimo. En este caso tenemos un máximo, es decir, se comprueba en esta ocasión efectivamente que este término, este r, me da un valor máximo, ¿sí? Ahora tenemos que evaluar este término en el volumen para encontrar el valor máximo.
Por último, como se verificó, dado que alcanzábamos el máximo valor en R igual a 8 tercios, entonces la altura se va a confirmar a partir de 3, de la multiplicación de 3 por 4 menos R. Esto va a ser igual a 3 por 4 menos 8 tercios, que sería igual a 4. Esto se verifica si tenemos 4 por 3, 12, menos 8, me da 4, me da 4 tercios, multiplicado por 3 me daría 4. Entonces la altura es 4 y con la altura valiendo 4 y R valiendo 8 tercios, entonces obtenemos nuestro volumen máximo, que sería sustituyendo valores. En este caso me quedaría de esta forma, tomando a R en este caso, sería 3 veces pi por 4 multiplicado por 8 tercios al cuadrado menos 8 tercios al cubo, sería equivalente a 256 novenos por pi. Este sería el volumen máximo que obtendríamos con estos números. Por lo tanto, con esto llegamos al final de nuestra exposición y pues concluimos de esta manera toda la etapa que hemos estado desarrollando, y en este momento pasaríamos ya a otra fase, ¿sí? Posteriormente desarrollaremos algunos videos más donde vamos a desarrollar algunos temas que quedaron pendientes con respecto a la derivada, pero con esto ya podemos concluir y dar por terminada nuestra etapa en el curso, y con ello concluimos todas las exposiciones y pues nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.